KPBS Roundtable offers perspectives from those telling San Diego stories. Join us for weekly conversations with reporters and storytellers, adding depth and context to the headlines driving the news in the San Diego region. Listen wherever you get your podcasts. Work trips coming up this spring, so. Okay. This is Holdfast. Oh, so Welcome to Holdfast. it survived. I thought it was going to be in the floor and shredded into a lot of little pieces by No, now. it looks awesome. Yeah, it's still up. A principios del año pasado, nuestro productor Julio se dirigió al Acuario Birch de La Joya, en San Diego, para reunirse con Ita Lilienthal, un biodiseñador y arquitecto emergente de la región fronteriza. Ita quería mostrarnos una de sus pruebas de concepto. Un staff del acuario los fue guiando por distintas áreas hasta llegar a la sala de exhibiciones, donde estaba colgada la pieza de Ita. So it's That's the piece. that's the piece. See, so that's made entirely 100% out of kelp or seaweed. Wow. So all the seaweed was collected, I guess, within a mile radius from here, 2 miles. Ita le mostró a Julio una lámpara tipo japonesa hecha completamente de kelpo, un tipo de alga marina. Todo utilizando materiales que él mismo recolectó de los litorales aledaños al acuario. But instead of using rice paper and bamboo and a form of like rice paste that the Japanese have traditionally used, this one uses nothing but seaweed. Y si el apellido Lilienthal te suena familiar, es porque Ita es uno de los hermanos menores de Alan. Así es, Ita es el segundo de la camada Lilienthal y el científico excéntrico de la familia. Ita está enfocado en encontrar formas más sustentables de construir. Él es el fundador de Casa Tamarindo, un despacho de arquitectura que se especializa en biodiseño y bioarquitectura en la región de Baja California y San Diego. La lámpara de kelpo de Ita tenía la forma de una esfera alargada, de unos 90 centímetros de diámetro, y parecía como una lámpara japonesa de papel. I use the blades of the plant, of the seaweed, and I process them in a certain way to create like sheets out of it that then I can form into whatever shape I want. Ita utilizó las láminas de las algas y las procesó de cierta manera para crear una especie de pliegos, a los que después les dio forma esférica al pegarlos con otras láminas. The reason all this works is because of a magical quality or ingredient seaweed has, which is alginate. Dice que todo se logra gracias a una propiedad casi mágica que tienen las algas, el alginato. El alginato se obtiene principalmente de distintos tipos de algas marinas. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente clave en muchísimos productos de uso cotidiano. Usos que van desde espesar la pasta de dientes y el helado hasta aislar y teñir telas, entre muchos usos más. So that's like the sticky stuff that if you see seaweed on the beach that's washed up and it starts to dry, that when you grab it, it's like sticky. That is the alginate. Es la sustancia pegajosa que le sale a la alga cuando se comienza a secar. Ita lo utilizó como pegamento. So I kind of use that to my advantage by controlling it in a certain way so it acts as a glue. El descubrimiento y desarrollo del alginato ha sido uno de los más prolíficos de nuestra era industrial. La lámpara de kelpo de Ita no es revolucionario, pero sí es una forma muy creativa de aprovechar la versatilidad de este biomaterial para encontrar nuevas alternativas a los materiales convencionales que utilizamos que contaminan el planeta. Y lo interesante es que el kelpo no es lo único con lo que Ita ha estado experimentando. Ita se ha adentrado en el mundo de los biomateriales, explorando otras opciones con la esperanza de que alguna se convierta en el próximo alginato. Si esta es la primera vez que nos escuchas, estamos contando historias de personas con soluciones fuera de lo común para problemas de todos los días. Esta temporada estamos compartiendo historias de visionarios que están marcando una diferencia en la región fronteriza con sus innovaciones. Hoy retomamos esta serie donde nos quedamos el año pasado. Esta es La Escala Planetaria, tercera parte. Ita y la búsqueda del Santo Grial. ¡No se vayan! De KPBS, esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. San Diego County is known for being one of America's most expensive regions. Locals are feeling the squeeze and looking for solutions. KPBS's new series, Price of San Diego, delves into the rising cost of groceries, childcare, car insurance, and even our beloved California burrito.
You won't want to miss this ongoing series live now at kpbs.org/Price of San Diego. Estás escuchando Port of Entry. Empezamos esta miniserie pensando en el impacto que tenemos en el medio ambiente a una escala planetaria, en cómo lo que hacemos y lo que producimos no solo afecta a nuestro entorno inmediato, sino también al planeta y a las generaciones futuras. Vamos a dejar las partes 1 y 2 de esta serie en la descripción. Ita ha estado orbitando esos primeros 2 episodios. Fue clave para ayudarnos a conectar con personas que comparten su visión y ha esperado con paciencia su momento para ser el gran protagonista. Ita nos invitó a uno de sus talleres, llamado Vernacular, donde estaba presentando un nuevo biomaterial que ha estado desarrollando. Este material es elaborado a partir del residuo del proceso cervecero. El bagazo o el desperdicio de la cebada malta, entre otros granos. Para Ita, este material podría llegar a ser tan influyente como el alginato. Cuando llegamos al taller, los participantes estaban creando todo tipo de formas con las muestras de este biomaterial. Parecía como si todos estuvieran jugando con plastilina. So this material, when I get it from the brewery, is like a wet oat. Think about it like overnight oats. Ita explica que cuando recibe el residuo de las cerveceras, el material tiene una consistencia como de avena húmeda. De ahí somete el material a un proceso que él mismo desarrolló. And I pass it through a process that I developed where it goes from blending it and turning it into like a powder to kind of turning it into a mush, but kind of trying to make it into as much of a smoothie as possible. Primero lo seca. Luego lo pulveriza y por último lo hierve, lo que lo transforma en una mezcla pastosa, y todo esto lo recombina con bagazo no procesado. En el taller se exhibían diversas esculturas creadas a partir de esta arcilla a base de cerveza. Entre las piezas destacaba un bloque cuadrado grande con 4 orificios, al cual le faltaba un pedazo en una de las esquinas. And through that process, I boil it for a long period of time. And as it boils, a chemical reaction happens where it becomes its own glue. So this material kind of works like a ceramic. It can be treated like clay, but it dries like wood, and it's completely natural byproduct of the brewery making process. Como parte del proceso, Ita explica que al hervir el bagazo pulverizado ocurre una reacción química que hace que el material se aglutine y genere su propio pegamento, y al combinarlo con bagazo se hace la mezcla con la que los participantes estaban jugando. Al estar fresco, este material se comporta como si fuera una especie de barro o arcilla, pero cuando se seca es tan rígida como la madera, dice Ita. ¿Y cuál es la gran idea de Ita? I think how I see it is like anything that you can do with wood plus more. Porque I want to start like 3D printing objects out of it, like extruding. Encontrar una alternativa sustentable a la madera. La gente estaba atenta mientras se iban pasando algunas de las muestras de Ita. Like if you want to do like a floor, this can be like a natural board that it's like a paste that you do on the floor. You can make disposable plates out of this easily. Ita comparte que las posibilidades de este material son muchísimas, pudiendo hasta fabricar platos desechables o incluso construir una casa. Lo que él cree que hace que este material se destaque por encima de cualquier otro biomaterial en el mundo es el hecho de que el bagazo de la cerveza se convierte en su propio pegamento al procesarlo, y esto permite que se pueda producir en casa o de manera local, sin tener que depender de cadenas de suministro globales para introducir otros materiales que lo hagan que funcione. Which makes it completely producible at home or locally without depending on globalized supply chains to make it happen. Ita está pensando en grande. Su objetivo es reducir la dependencia de la madera y ayudar a frenar la deforestación. Pero las ideas grandes requieren soluciones grandes y también muchas variaciones para que realmente funcionen. Ita tenía una variación que quería poner a prueba. Tenía un contacto en el Sausal, Baja California, a unos 100 kilómetros al sur de la frontera. Nuestro productor Julio fue con él para ver de qué se trataba todo esto. Look at that resolution, dude. God finally gave us that 4K we were waiting on. Sí, ¿no?
Era un día soleado, ligeramente nublado. La luz que se colaba entre las nubes les permitía apreciar una vista espectacular del relieve y la costa de Baja California durante el camino. Ita nos fue explicando qué es la bioarquitectura. Is that there's two aspects to it. One is you're not only designing for humans, but you're designing for all organisms, for biodiversity. Según Ita, la bioarquitectura se centra en dos enfoques principales. El primero abarca todas las estrategias relacionadas con el diseño de edificios integrados dentro de un ecosistema, considerando su impacto ambiental. Esto incluye la regulación del consumo energético mediante el uso de energías renovables, como los paneles solares, la gestión adecuada de la ventilación, la implementación de techos verdes, sistemas de captura de agua, entre otras tantas. El segundo enfoque, y el más crucial según Ita, es diseñar no solo para los seres humanos, sino también para todos los organismos que rodean el entorno. El objetivo siendo fomentar la biodiversidad. On top of that, you're also seeing the building as like a living organism. So that could be... Ita argumenta que este enfoque nos invita a visualizar un edificio como si fuera un organismo vivo. Similar a como un árbol está en sincronía con su entorno y proporciona refugio a aves, insectos y alimento para otros seres vivos. Lamentablemente, según Ita, la idea de pensar un edificio como un organismo vivo todavía, en su mayoría, se queda dentro del ámbito académico. Lo que ha impedido que la bioarquitectura florezca fuera del laboratorio es, en realidad, lo mismo que hoy afecta al mundo de la construcción: la lógica de la extracción y consumo para generar rentabilidad. Algo que ya habíamos mencionado en la primera y segunda parte de esta serie sobre el impacto a escala planetaria. I would say architecture historically has always been a process of extraction, and then you like extract resources, you turn them into cement or whatever. Ita llegó a este enfoque casi por accidente, durante su etapa como artista, cuando buscaba hacer algo frente al cambio climático. Specifically, I think with me is biodiversity, like how much we're just destroying nature in just like such a thoughtless way, not even that. Ese camino lo llevó a un punto de inflexión. I think as an artist, I started painting about these issues and I'm like, wait, the materials themselves are the problem. Ita cuenta que en su faceta como artista empezó pintando sobre estos problemas, pero se dio cuenta de que los materiales mismos que utilizaba eran parte del problema. Sintió la necesidad de fabricar sus propios materiales y fue así como se entregó de lleno a investigar sobre el mundo de los biomateriales. En muchos aspectos, este enfoque representa una faceta clave de la bioarquitectura, que se centra en la capacidad de cultivar tus propios materiales en lugar de comprarlos. De esta manera, se reduce la dependencia de modelos extractivos tradicionales para su producción, promoviendo una relación más sostenible y responsable con el entorno natural. Y para Ita, como para muchos otros bioarquitectos y biodiseñadores, esta es la clave: buscar entre lo que ya tenemos para mitigar el impacto ambiental. La idea es buscar cómo reutilizar los desperdicios en nuestro uso industrial, ya sea con el bagazo en la cerveza, los aceites en las algas o el aserrín en la producción de muebles. Julio e Ita llegaron a la primera parada del día. Rotomex, un aserradero que fabrica muebles de madera. Ita tenía una idea interesante que quería poner a prueba. Quería incorporar el aserrín que se genera ahí con el material que ha estado desarrollando. Pues hay este tipo de máquina, la podemos utilizar para reducir el espacio y hacer negocio con esos bloques. Jorge Fierro, encargado de control de calidad del aserradero, explicó que el aserrín ya estaba invadiendo todo el taller y que necesitaban una mejor forma de manejar ese desperdicio. Su jefe incluso mandó traer una prensa del extranjero que comprime el aserrín con miles de libras de presión para convertirlo en bloques, con la idea de crear algún modelo de negocio alrededor de eso. Para el bloque aún no tenemos demanda. Ahorita el bloque pues se puede decir que es este material que se va estancando y buscando la manera de que alguien se lo esté llevando. Pero la verdad es que no hay mucha demanda para esos bloques de aserrín, más allá de usarlos como encendedores para la carne asada, explicó Jorge. Aunque algunas otras personas han intentado utilizarlos para otros proyectos, como jardinería o construcción, aunque sin mucho éxito. Alguien lo quería hacer como bloques para hacer bardas, pero por la cuestión de la humedad, pues no
por el tipo del cemento que le tienes que, o el barro que le tienes que poner, pues absorbe el agua y se deshace, se expande. El problema es la humedad, Los bloques de serrín se deshacen en cuanto entran en contacto con el agua. pero Ita cree que podría tener una solución. Te puedo traer de la mezcla de lo de la cerveza, te lo traigo y para que lo veas y si te late lo podemos probar. Le habló Jorge de su material arcilloso hecho con bagazo de cerveza. Ita piensa que mezclar el acerrín con ese material podría resolver el problema de la humedad. ¿Puedes echarme a andar la prensadora del acerrín? Nomás para que vean cómo funciona. Después de una rápida demostración de la prensa, Ita y Jorge tuvieron un intercambio de ideas y Jorge le entregó algunas muestras a Ita, Julio e Ita siguieron rumbo a su segunda parada. la casa de Ita. Llegando a su casa, caminaron hacia el porche, donde había un par de cubetas blancas de pintura. Ita abrió una llena de su espeso residuo marrón de cerveza, con una textura parecida al mole. Y un olor bastante intenso. This one's a little funkier because it's been sitting out for a while. In this scenario, I would love to mix this with their acerrín, pero I don't think their machine would allow it. Ita nos comentó que en el aserradero no le permitieron usar la prensa para combinar su arcilla de bagazo con el acerrín para fabricar bloques. Le informaron que era riesgoso porque podría dañar la máquina. Sin embargo, Ita cree que podría realizar este proceso manualmente utilizando una prensa más rudimentaria. Aunque su plan en el aserradero no salió como esperaba, Ita está decidido a sacar adelante su material. El día se estaba acabando y era hora de regresar. Ita quedó en mostrar cómo procesaba el bagazo. Pero antes de eso, tenían una reunión al norte de la frontera con un viejo conocido de Ita. Sin que él supiera nada de esta reunión, se emocionó muchísimo al enterarse de que Julio había agendado tiempo con una de las mentes más brillantes y adelantadas en el mundo de la sustentabilidad y de los biomateriales. El doctor Stephen Mayfield, de Laboratorios Algenesis. Steven, I am Julio. Nice to meet you. Nice to see you again. We met like 7 years ago. Al llegar, Ita no pudo esconder su emoción y rápidamente le mencionó de dónde se conocían, lo que le produjo una sonrisa entusiasmada al Dr. Mayfield. I don't know if you remember that me and some friends called you for some advice on growing the algae what's it called? El Dr. Mayfield es cofundador del Centro de Biotecnología de Alga de la UC San Diego, donde uno de sus enfoques principales ha sido usar los residuos de alga para fabricar productos de uso diario, como sandalias y tablas de surf, entre muchísimas otras cosas. Hoy en día dirige Laboratorios Algenesis, donde produce plásticos biodegradables, espumas y otros materiales derivados de sus investigaciones y que se utilizan en productos cotidianos. El Dr. Mayfield comenzó el recorrido por su laboratorio. Yeah, it's not up and running. That's a condenser. Okay. I won't give you the wrong. I'll show you one of them in just a second. We'll run it. El laboratorio era un verdadero laberinto, con pasillos y cuartos llenos de maquinaria y equipo de química por todos lados. Anyway, so in this lab, what we're doing is raw materials in, convert some of those raw materials to polyols. A polyol and an isocyanate makes a TPU. Explicó que lo que hacen en el laboratorio es recibir la materia prima, aceites derivados de alga, y convertir una parte de ellos en polioles. Después, al combinar poliol con un isocianato, logran producir un TPU, o sea, un poliuretano termoplástico, que básicamente es el plástico maleable de toda la vida que se usa en las suelas de los zapatos. Right? So all polyurethanes are composed of about anywhere between 50 and 75% polyol. Conforme avanzaban por las distintas secciones del laboratorio, se veían muestras de foam, Espuma. etiquetadas por todos los estantes y escritorios. Cada espuma o foam tenía una etiqueta que explicaba sus características. Once we get a polyol, we have to convert it into a foam. And a foam, again, you can make all kinds of stuff with this thing. You can make... Una vez que obtienen el poliol, el siguiente paso es convertirlo en espuma. El Dr. Mayfield comentó que con este material se puede fabricar de todo, desde zapatos hasta cojines para asientos. Ita y Julio estaban con el ojo cuadrado, totalmente impresionados. The big commercial machines that make these things
are like an industrial ice cream blender, right? They take two things. El Dr. Mayfield les explicó que las grandes máquinas comerciales que producen este material son similares a una batidora de helados industrial. En este caso, estas máquinas mezclan dos ingredientes clave, el poliol y el isocianato. A partir de esta mezcla, el foam sale de la máquina ya combinado, al igual que el helado, con diferentes variaciones de densidad según la fórmula utilizada. And a polyol together, and then you're going to get a foam out of it. And those foams can be all over the place. I'm seeing if we can get a hard one here. El Dr. Mayfield empezó a buscar entre las muestras que tenía en el escritorio junto a la máquina y se las pasó a Julio e Ita. A Ita se le iluminó la cara al verlas. Sometimes they fail, right? This is a formulation that just didn't work. A veces hay fallas, dice el Dr. Mayfield. Aunque el objetivo es lograr una buena elasticidad y rebote, ocasionalmente la mezcla de ingredientes simplemente no reacciona como debería y el material se termina colapsando. El Dr. Mayfield les explicó que estos materiales a base de algas son, por así decirlo, como la mantequilla, el huevo y la harina de una receta de un pastel. They're raw materials, but what you make out of them, that's the formulation part of it. Because if you give flour and eggs to one guy, he might make a cake, somebody else might make pasta, you can make all kinds of stuff with it, right? Mencionó que se pueden añadir una variedad de ingredientes al poliol y al isocianato, como detergentes, y que, dependiendo de la fórmula de la mezcla, se pueden lograr resultados increíbles y diversos. Es similar a cocinar en casa. Los mismos ingredientes que tiene un pastel también los puede tener una pasta o un pan. Todo depende de las proporciones y de los ingredientes adicionales que se incorporen, lo que finalmente determinará lo que se obtenga. We're trying to make a super lightweight foam seat cushion. And what you're aiming for is something like this. El Dr. Mayfield sostenía lo que parecía un cojín hecho de un material con la textura de un bizcocho esponjoso. Luego se lo pasó a Ita, quien lo examinó con mucha curiosidad. Se notaba que muchas cosas corrían por su mente mientras examinaba el material. El Dr. Mayfield les dijo que ocasionalmente las cosas no salen como se espera. Les pasó una espuma más densa que casi parecía de goma, con la apariencia grumosa de queso cottage. Prueba y error. La vieja confiable de todos los innovadores. Así es, chiquitín. Y lo asombroso es observar cómo, después de todo ese proceso, se obtiene un material que terminará siendo la suela de un zapato, el cual eventualmente se va a biodegradar. Y de seguro te estás preguntando, al igual que nosotros, si algo está diseñado para biodegradarse, ¿aguantará el uso diario? But if you just treat it well, just don't let it stay wet all the time, you can actually throw these in your washing machine and wash them. They'll last 3 or 4 years. Según el Dr. Mayfield, una cosa es que sea biodegradable y otra es que duren o sean resistentes. Los tenis que son producidos usando su material acaban teniendo el mismo ciclo de uso que unos hechos de petróleo. Según él, si los cuidas bien y evitas que se queden húmedos todo el tiempo, te duran unos 3 o 4 años. Puedes incluso lavarlos en lavadora y no les va a pasar nada, explica el Dr. Mayfield. But if you're talking about abrasion-resistant durability, like if I go out and wear it, how long is it going to last? That is separate from biodegradation. Nos explicó que cuando caminamos, todos los zapatos se desgastan, y eso se puede medir con precisión. En su laboratorio cuenta con máquinas que calculan eso. So if we take ours and we take a petroleum and put them on that machine, we last about 1.5% longer than a petroleum shoe does. Compartió que en cuanto a resistencia a la abrasión, su material es más duradero, se desgasta menos rápido que el de unos zapatos convencionales. El Dr. Mayfield nos comentó que cuando ponen a prueba su material derivado de alga contra uno hecho de petróleo, el suyo dura aproximadamente un 1.5% más. Pero el verdadero contraste aparece cuando pones uno de esos zapatos comerciales en composta. Seguirán estando ahí 100 años después de tirarlos, mientras que los de Dr. Mayfield se habrán reintegrado a la tierra en cuestión de solo unos meses. To make it biodegrade, you're basically wanting to introduce it so certain microorganisms can break those crosslinks that you guys are creating. Ita pudo identificar cuál era el paso clave para que esto sucediera, desde el punto de vista químico. Ita comenta que, básicamente, para que el material se biodegrade, lo que se busca es que ciertos microorganismos puedan romper esos enlaces químicos que ellos están creando en el laboratorio. El Dr. Mayfield, afirmando la respuesta de Ita, reiteró. Exactly. That's it exactly. If a bond exists in nature, then there's a microorganism that can eat it.
Si un enlace químico existe en la naturaleza, entonces existe un microorganismo capaz de comérselo. Y aquí va lo más chido. Puede que estos tenis biodegradables no solo no impacten al medio ambiente, sino que también le abonen algo positivo al planeta. El Dr. Mayfield apuntó a unos girasoles en unas macetas del otro lado de la habitación. So when ours is biodegrading, is it creating microplastics? What we did was we took a shoe. Algunas de las macetas tenían solo tierra, mientras que otras contenían microplásticos de algas molidas. Las que estaban marcadas con el material del Dr. Mayfield se veían un poco más altas y frondosas. We were shocked when our stuff grew so much better than the control. We think we know the reason for that. Isocyanate has got a nitrogen in it. Para su asombro, descubrieron que plantas con su material granulado actuaban como fertilizante o abono. Les explico, chiquitines. Químicamente hablando, el isocianato tiene un nitrógeno en su enlace que es liberado al suelo cuando se degrada. Y si sabes algo de jardinería como yo, sabrás que el nitrógeno es uno de los ingredientes principales de los fertilizantes. Por supuesto que no sabías eso. No lo sabía. So what does this look like? This looks like no nitrogen plus nitrogen fertilizer. Así que estos microplásticos de algas no solo estaban desapareciendo, estaban alimentando a las plantas. Por ende, las plantas crecen más altas y frondosas. Ver cómo el material cerraba el ciclo, desde su creación hasta su degradación, dejó una fuerte impresión en Ita. Pero Julio e Ita se quedaron con la misma pregunta. ¿Es escalable y viable a nivel comercial? El Dr. Mayfield nos dijo que cuando han hablado con las grandes marcas de calzado, estas se muestran dispuestas a colaborar para fabricar 10,000 o 50,000 pares. So the shoe brands, when we talk to them, they're like, we'll make 10,000 or we'll make 50,000 shoes with you. But if you really want to be in one of our big markets where we're making 1 million or 10 million shoes, you got to be within 25% of the cost of petroleum. Sin embargo, les han dejado claro que si realmente quieren entrar en sus mercados masivos donde se producen 10 millones de zapatos, el costo tiene que estar dentro de un rango de no más del 25% por encima del costo del petróleo. El doctor asegura que ya hicieron las cuentas y que con esos volúmenes de producción definitivamente pueden llegar a esa meta. Y esos avances no pasaron desapercibidos dentro de la industria química. El Dr. Mayfield compartió que ya han despertado el interés de las grandes empresas químicas. Incluso recordó una conversación con un ejecutivo de una de esas compañías. Oh, we'll help you any way we can. Call us anytime you want. You know, we'll get our engineers to help you guys because when you're successful and we really hope you are, we're going to buy you. Nos dijo que las grandes empresas químicas le han brindado su apoyo y le han ofrecido poner a sus propios ingenieros a su disposición, pues tienen claro que cuando el proyecto tenga éxito, su plan es comprarlos. Ita quedó genuinamente impresionado al enterarse de este logro. El biomaterial del Dr. Mayfield cumplía con todos los criterios para ser verdaderamente sustentable, completamente circular. Y conociendo los altos que son los estándares de Ita, el hecho de que algo así lo haya impresionado dice mucho. KPBS Roundtable offers perspectives from those telling San Diego stories. Join us for weekly conversations with reporters and storytellers, adding depth and context to the headlines driving the news in the San Diego region. Listen wherever you get your podcasts. Estás escuchando Port of Entry. Ita y Julio acompañaron al Dr. Mayfield de regreso a su oficina. Y ahí fue cuando todo lo que había estado dando vueltas en la cabeza de Ita durante el recorrido por fin salió. And what I discovered is basically the beer ways. I get the spent grains from the brewery. I'm actually going to Karlstrasse after this to pick some up. And by boiling... Ita comenzó a explicarle lo que había descubierto con el bagazo de cerveza. Le dio todos los detalles químicos, lo cual despertó el interés del Dr. Mayfield, preguntándole sobre su consistencia y rigidez. And then it creates its own binder. And then I can literally just by boiling it, and of course there's a recipe, there's an art form. Cuando está fresco es como la arcilla y cuando se seca es rígido como la madera, dijo Ita. Does it rehydrate? Like if you get it wet later, does it swell back up and become mush again? I think the cross-linking is hard enough that it's water resistant. Okay.
El doctor Mayfield le preguntó a Ita sobre la reacción del material con el agua. Ita respondió que el cambio químico era tan drástico que el material resistía el agua de manera similar a la madera. Sin embargo, sería necesario agregar algún otro material para lograr la misma resistencia al agua como también se le hace a la madera. Into the beer because Yeah. you can get it anywhere in the world Yeah. at a consistent quality Yeah. weekly. If you can get a waste stream, that's what we did with our algae. Además, Ita comentó que debido a la abundancia de residuos de cerveza, es fácil producir el material con una calidad constante. El doctor Mayfield afirmó que esa es la clave y destacó que sin un proveedor constante de aceite de alga que resulta de la producción de suplementos de omega 3, el desarrollo de su biopoliuretano no sería viable. Ahora estaba buscando hacer lo mismo con el aceite de cáñamo, producto del proceso industrial de la marihuana. Entonces, Ita decidió aventarse y proponerle algo. So I don't know. I'm kind of like approaching it from a more of like I guess artistic and architectural because I'm not ready to have like a tech company, but yeah, that's kind of. If not another day, I'll come and show you some samples just to get. Le propuso al doctor Mayfield volver otro día para mostrarle algunas muestras físicas y recibir alguna retroalimentación, aunque Ita compartió que por el momento se encuentra abordando el proyecto desde un ángulo más artístico y arquitectónico. Entre risas, Ita le dijo que no sabía si podría fabricarle unos zapatos, a lo que el doctor respondió jugando que le podía hacer una mesa de cerveza para jugar beer pong en ella. Su tiempo en Algenesis ya se estaba acabando. Ita tenía que ir por un cargamento de bagazo de cerveza. Se despidieron y se dirigieron rumbo al coche de Ita. Julio podía casi escuchar cómo el cerebro de Ita no paraba de dar vueltas, sobreestimulado por todo lo que acababan de ver. Y entonces Ita compartió una revelación. No, what Steven is doing is truly inspiring because it's very crazy to see how he can take a simple material and transform it in so many different ways. Para Ita fue impresionante ver cómo Dr. Mayfield puede tomar un material simple y transformarlo de tantas formas. Compartió que al pensar en lo que él quiere lograr con sus propios biomateriales, ver el nivel de Algenesis le dio una perspectiva muy realista. Por un lado, le cayó el 20 de que le espera un camino bastante largo, pero al mismo tiempo, esa misma energía le motiva a ver hasta dónde puede llegar con su material de cerveza. Dijo que lo que más le entusiasma es la idea de combinar ese material con organismos vivos, como hongos, y experimentar con diferentes procesos biológicos. Ita tenía los ojos brillosos, clavados en el camino que le esperaba frente a él. In a way, like I see, it's one of those inspirations when you see very clearly the road ahead. Ita siente que fue una de esas experiencias inspiradoras donde ves el camino por delante con muchísima claridad. Sabe perfectamente que es algo que va para largo, pero salió tan motivado de Algenesis que ya ni le importa cuánto tiempo le tome. Reconoció que le da mucha paz saber que hay personas cerca a las que puede acudir por un consejo o simplemente para inspirarse. Después de esta reflexión, se dirigieron a la cervecería para recoger el desperdicio de cerveza. Ita le explicó al supervisor lo que planeaba hacer con ese material. Luego, sacó una pala de la cajuela de su carro. Or I don't know what the options are because I see it's coming out right now. Yeah, but like all that's falling in here, so you have to dig it out anyway. That's the only way to get it. Yeah. Empezó a llenar un bote de basura grande con montones de residuos. Actually, now that I think about it, Because I could there stand there and just. is. If you have one that's already done, I can just take that. Right here, actually. Cool, and I'll just leave this for you guys. Carl Strauss Brewery. What is that shovel for? Hey, it's to get some. But yeah, so we're getting some beer waste, so I make a material. Después, Ita llevó todo ese desperdicio a la casa de nuestros papás, o como yo le digo, su laboratorio, su bodega, su centro de operaciones. A mi mamá le encanta. Ahí es donde iban a preparar el material para su siguiente serie de talleres. ¿Y cuántos electrodomésticos de tu mamá le ha arruinado Ita o qué? Pues mínimo un par de licuadoras, algunas ollas, algunos sartenes, sin contar los aromas intensos que deja en la cocina durante semanas. No, hombre. Parece que si cierro los ojos siento que vivimos al lado del mar, tanto huele a alga. Está claro que Ita cree que tiene algo especial entre manos. Se nota en la forma en que habla de su proyecto, pero por ahora
Todavía no tiene claro si este material, hecho de desperdicio de cerveza, realmente puede llegar tan lejos como lo ha hecho el trabajo del Dr. Mayfield. Pero ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que fuera posible reemplazar la madera que usamos en tantas cosas como pisos o muebles con la arcilla hecha de residuos de cerveza de Ita? Yo creo en ti, Ita. Al Dr. Mayfield le tomó toda una carrera, años de prueba y error, investigación enfocada, desarrollo, inversionistas y apoyo institucional para llegar a donde está hoy. Ita quizá no tenga todo eso. Todavía. Pero sí tiene las ganas y la paciencia para seguir intentándolo, la confianza para atravesar los momentos de duda y, sobre todo, tiene el mejor aliado que cualquier inventor puede tener. Tiempo. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y diseñador sonoro. Chrissy Wen es nuestra editora. Este episodio fue traducido por Natalie González y Julio César Ortiz Franco. Lisa Morissette es directora de programación de audio y operaciones. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos vemos pronto. It's hard to ignore that childhood has changed in a lot of ways, and one of the most striking reasons is the role technology is playing in it. From the NPR network and KPBS, this is Screen Time, a podcast featuring conversations about technology and kids in today's digital age. Listen to Screen Time wherever you get your podcasts.